Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal están? Espero que estupendamente, nosotros fenomenal, la verdad, con muchísimas ganas de reencontrarnos un día más con todos ustedes y de hablar y de conversar de todas esas cosas que pasan por Zamora. Hoy tenemos un buen día, estamos teniendo muy buen tiempo, se nota que se acerca la primavera, que nos queda poquito para la Semana Santa, así que vamos a disfrutar de todo ello, aunque en esta ocasión lo vamos a hacer desde aquí, desde nuestro plató, pero como siempre estaremos en muchos de esos lugares que tenemos expectativas, que tenemos temas interesantes y que queremos mostrarles y compartir con todos ustedes. Vamos con nuestro sumario para comenzar haciendo un pequeño avance de parte de lo que les hemos preparado en esta tarde, aunque como siempre hay mucho más. Comenzamos, véanlo con nosotros. Hoy es miércoles y tenemos sones zamoranos. Nos acercaremos a los pequeños instrumentos musicales infantiles. Luis Pedrazas nos lo mostrará y los hará sonar para contarnos la importancia de la transmisión, también con los más pequeños. En el instrumentario escucharemos cómo suena un viejo acordeón. El sociólogo Alberto Zamorano ha realizado un gran trabajo con una página web denominada Geocomarca. En esta página podemos ver con todo detalle las zonas más despobladas del país, entre las que se encuentran, ahí lo ven, la provincia de Zamora, especialmente las comarcas del oeste. Zamorano nos explica cuáles son esas zonas del país que más crecen después de la época del COVID y cuáles son las más envejecidas. Verán datos muy curiosos. Y la Cofradía de la Peña de Francia ha organizado para este viernes un Vía Crucis procesional partiendo de la iglesia de Cristo Rey con la imagen, la están viendo, del Santísimo Cristo del Perdón y de la Misericordia, una cofradía que aspira a formar parte de la Junta Pro Semana Santa de Zamora. Hemos estado con ellos y con algunos de sus responsables para saber algo más de estas citas. Bueno, pues ese es parte del contenido, pero tenemos mucho más. Vamos a estar en el Colegio Medalla Milagrosa de Zamora. Vamos a entrar en un centro de yoga. En definitiva, muchas cosas, todas ellas de aquí, de muy cerquita. Vamos a comenzar, si les parece, como suele ser habitual, con la imagen del día que la hemos recogido esta misma mañana. Vean. En Zamora hoy se habla de las desapariciones involuntarias de personas en el medio rural. Este tema vuelve a estar en el foco en una nueva edición de las jornadas que organiza la Guardia Civil de Zamora y que acoge, ya lo están viendo, el Teatro Ramos Carrión de la ciudad. Una quinta edición que vuelve a demostrar que Zamora es todo un referente a nivel nacional en este apartado, destacando la mejora de los medios y la rapidez de respuesta ante una desaparición. Bueno, pues ahí la ven, hoy la cita en el Ramos Carrión con ese tema de las desapariciones involuntarias y del gran trabajo que realiza la Guardia Civil cuando ocurre una de estas y en las que, como les decimos, Zamora se ha convertido en toda una referencia, lo veíamos ayer también en nuestro suplemento. Y vamos con la actualidad municipal que nos deja obras pequeñas pero muy interesantes en Zamora. Y es que el Ayuntamiento de la capital ha finalizado recientemente el proyecto de creación de 6 nuevos pasos de peatones en distintos puntos de la ciudad, una actuación que responde a peticiones sencillas pero necesarias y trasladadas por los propios vecinos de la ciudad. Los nuevos pasos que están viendo se han habilitado en calles como La Salud, La Iniesta, San Blas, Barriada de Asturias, Juan Sebastián Elcano y la Ronda de la Feria, facilitando así cruces más seguros para los peatones. Se trata de intervenciones de carácter sencillo desde el punto de vista técnico, pero de gran utilidad en la vida cotidiana de los vecinos al facilitar los desplazamientos a pie más cómodos, accesibles y seguros en el entorno urbano.
Ahí teníamos esas imágenes, esas fotografías que nos hacía llegar el propio ayuntamiento de esas obras, como les decimos, en esta ocasión sencillas pero muy cercanas al ciudadano para ponernos esa posibilidad de ir andando tan buena que tenemos en nuestra ciudad, pues un poquito más fácil. Señores, vamos avanzando en la semana. Hoy es miércoles, mañana jueves ya saben que llega el Pasión por Zamora y la semana que viene estamos ya en plena Semana Santa, falta muy poquito. Y de todo lo que está preparando esta casa para esta ya cercana Semana Santa les hablaremos con detalle porque son muchísimas cosas mañana en nuestro programa de Pasión por Zamora. Vamos a continuar avanzando, nos vamos a ir a publicidad, antes con unas imágenes de nuestro compañero David Sánchez Montoro en torno a San Pedro de la Nave y a la vuelta directamente con Luis Pedraza para hablar de sones zamoranos y después con nuestro compañero Pablo Carretero para ver esos coches antiguos o no tanto. Hoy es una ambulancia de nuevo. La semana pasada veíamos una muy antigua, hoy una más moderna, todo eso a continuación. San Pedro de la Nave y volvemos. Hola de nuevo, estamos una semana más en Sones Zamoranos, nos acompaña ya Luis Pedraza una semana más para hablar de todos de estos temas que tanto nos gustan. Luis, estoy viendo una mesa que es que se me están yendo los ojos, no puedo evitarlo. Sé que vamos a hablar de ello más adelante, pero es que no puedo dejar de mirar. ¿Qué tal todo? Muy bien, encantado otra semana más, estar contigo también compartido el programa. Y nada, pues nada, que he vaciado allí los armarios y he empezado a traer un montón de instrumentos, de pequeños instrumentos. De pequeños instrumentos de los que vamos a hablar, pero antes quería preguntarte por el fin de semana, que la semana
semana pasada nos contabas los eventos Benavente y Portugal, si no recuerdo mal. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Perfecto, estuvimos, como te digo, en Benavente, que estuvimos haciendo un concierto para la cofradía de Jesús Nazareno de Benavente, con 2 compañeros portugueses, fantástico, además lleno y, bueno, muchísima participación. Y luego después, el domingo, estuvimos en esa exaltación de la capa mirandesa, compartiendo con grupos zamoranos también como Ronduero Fol o Mateos y Monteras y el grupo APECA, ¿no?, la propia asociación de la capa parda, sobre todo de la comarca de Aliste, y fantástico. Qué bueno ir a Portugal, siempre que bien cuánto se disfruta y qué bien es uno recibido siempre en Portugal. Yo además voy semanalmente siempre porque además tengo muy buenos amigos allí, aprovecho también a aprender un montón de melodías, un montón de repertorio y bueno, hacemos un poco de intercambio. Entonces todas las semanas, como digo, estoy en Miranda y encantado de aprender de ellos porque la verdad es que la música la música tradicional siempre la han tratado con mucho cariño y con mucha sensibilidad. Bueno, pues vamos ya con todo lo que nos has traído, que dices que has vaciado un poco los Sí. armarios de casa, ¿no? Cuéntanos, son pequeños instrumentos infantiles en muchos casos, ¿verdad? Claro, la importancia sobre todo que era de transmitir. No, lo hablábamos la semana pasada de los informantes y sobre todo de los recopiladores. Y claro, para que esa cultura se fuera transmitiendo de padres a hijos y de madres a hijas, se necesitaba este tipo de utensilios pequeños que poquito a poco iban, entre comillas, educando, iban encaminando a esos niños y a esas niñas de hace 100 años un poco hacia la música tradicional, hacia utensilios a priori que son utensilios domésticos, pero que bueno, que al fin y al cabo también fomentan esa creatividad en muchos casos por la manera de construir y sobre todo fomentan el amor por la tierra. Claro, desde muy pequeños, ahora los mandamos al conservatorio en cuanto podemos, ¿no? Pero antiguamente lo que se hacía era, pues sobre todo veo mucha materia prima muy pegada a la tierra, muy pegada a los utensilios habituales, ¿no? Que era lo que se utilizaba para hacer sonidos, para llamar la atención y despertar la curiosidad, supongo, en los más pequeños. Tú piensas que no había tiendas de música, que no había fábricas y más en provincias No como había la nuestra. MP3, ni MP4, ni nada por el estilo. Ni nada por el estilo. Entonces ellos se autogestionaban y autoproducían los propios instrumentos, ¿no? Que decimos, había que jugar mucho con la imaginación y con la propia materia prima que nos daba la naturaleza. Y en este caso, pues iban elaborando estos pequeños instrumentos que, como digo, el conservatorio eran las casas, esos filandones que hablábamos ya más en invierno, que ya estamos a punto casi de primavera, esos filandones, esas reuniones familiares donde los niños, los más pequeños, pues estaban pues participando y en muchos casos les daban esos pequeños instrumentos que fomentaban el canto y fomentaban la socialización. Bueno, pues enséñanos, cuéntanos alguno de ellos. Bueno, pues vamos a empezar con alguno de ellos. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con este tipo de instrumentos, con este tipo de reclamos, que son muy curiosos. Es un reclamo concretamente de cuco, y bueno, pues es un trocito de rama agujereado con la forma de pajarito y tal, y con el cuco arriba. Imita, como digo, el de cuco. Luego tenemos otro que imita a los patos, que es este, que ya te lo está diciendo el propio instrumento, que imita ese sonido de los propios patos, que no deja de ser una caña con un pequeño, como digo, así soplete, así de madera también. Pero ¿cuánto tenían que trabajar en aquella época para conseguir, bueno, pues a partir de una caña, que es verdad que la base es la misma, que se acerque al sonido de cada animal? ¿Cuánto oído y cuánto trabajo tiene Claro, detrás? y tiempo, mucho tiempo. Tenían mucho tiempo, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había televisión, como por ejemplo para hacer este que imita las ranas. ¿Y cómo hace el ruido? Efectivamente, es un instrumento que es un membranófono, porque esto es una membrana de piel, y justamente se va retorciendo sobre la propia piel, se va retorciendo la cuerdecita por la parte de dentro y hace este tipo de instrumentos. Luego tenemos, claro, los que todos hemos comprado, que me decías antes, en las ferias de San Pedro. Que seguimos comprándolos en las Que ferias de seguimos San Pedro. comprando todavía para los niños, y esto pues producen esos sonidos, esas flautas, esos pájaros de agua que decimos. Luego tenemos otro tipo de instrumentos un poquito, si me lo permites, más sofisticados, como por ejemplo estas ocarinas también que se hacían. Nosotros somos una provincia muy rica también en barro, ¿no?, en alfarería, y en este caso pues muchos de ellos lo elaboran pues tanto el sector, la zona de Moveros como la zona de Pereruela, como esta ocarina, ¿no?
una Qué maravilla. maravilla, qué bien suena, parece increíble con un elemento tan sencillo. Como es el barro cocido y luego por dentro dejar ese hueco, hacer los agujeros en el sitio adecuado y teníamos este tipo de instrumentos. Parece casi que estabas cantando con él. Absolutamente, ese es justamente. Luego tenemos otros un poquito también más elaborados, pero muy curiosos. En este caso tenemos dos, se llaman ciclitanos o espantacabras. Están hechos con un cardo, con un propio cardo, y esto se le hacía a los niños, también se llama matraca de cardo o espantacabras. ¿Cómo recuerda el sonido, evidentemente? Efectivamente, recuerda el sonido de matraca que va golpeando un trozo de cardo, el propio tallo, y luego después está el ciclitano, que este es un poquito ya más elaborado, que está hecho con, como digo, con la propia naturaleza. Tenemos los juncos. En este caso tenemos referencia también de que se hacían este tipo de sonajeros en San Ciprián de Ermessende. Y bueno, le ponían granitos en algún caso de la propia mazorca, ¿no?, del maíz, pero en este caso ya le ponemos, afortunadamente, para que tenga buen sonido, le ponemos ya cascabeles. Claro, como los sonajeros que han evolucionado ahora mucho y que los vemos muy modernos, pero el origen lo tenemos aquí. Lo tenemos ahí. Luego están este tipo de flautas, que son flautas hechas con caña, que tenemos tres tipologías. La típica hecha con caña de centeno, que se hacía mucho antiguamente, lo hacían mucho los pastores para pasar el rato, era la flauta de un ratito, la preparaban, la tocaban hasta que ya la flauta dejaba de sonar. Claro, es muy sencilla. Muy sencilla. La vemos, es la caña con los agujeros. Es una propia caña, se le hace un corte ahí directamente en el nudo propio de la caña, se le hace unos agujeros y a partir de ahí se toca con ella. Lo único que, claro, con el tiempo se va estropeando y con la humedad. Luego tenemos esa misma idea, pero con tres agujeros. Con tres agujeros. Esto ya es más sofisticado, pero sigue siendo una flauta de caña. Ahí está el tiempo que tenían esos pastores y las horas de pastoreo, y había que entretener el tiempo. Flautas de émbolo. Hoy en día son más sofisticadas de plástico, pero aquí tenemos unas originales de caña. Y luego, sobre todo, para el tema, muy importante, para el tema de la psicomotricidad de los niños, utilizaban estos carajillos, no son ni más ni menos que una nuez, con un palito, con cuerda de atar chorizos de toda la vida. Y esto muy bueno para la psicomotricidad. Para psicomotricidad vas cantando. Oído, ¿eh? Para ir cogiendo Esta oído. noche ha llovido, mañana hay barro. Y luego ya más sofisticado, hecho por Amador, primo de Beth de Marván, ya doble. Esto ya es una pasada, son como dos morteros así de adorno, colocados con un mango. Diríamos que es la versión ya 3.0 de la propia nuez, ¿no? Tenemos esos carajillos. Luego lo tenemos también individual en nuez, por ejemplo. También hecho por él. Sonajeros, también hechos con un alga. Y las gallinas, que esto lo emplean mucho, sobre todo. A ver, que parece muy elaborado este de las gallinas. Este de las gallinas. Es de los más complicados. Es complicado. Este ya lo elabora el otro lado de la raya, pero pasó, porque al final la raya es transparente y es difusa y pasan las cosas uno y a otro. Entonces tú vas girando, hay que intentar mantener un ritmo constante. ¿Dónde vas, Adelaida? ¿Dónde vas por ahí? Voy en busca de mi amante Enrique, que se ha vuelto loco de llorar por mí. ¿Lo es? Y van haciendo el ritmo binario. Es las una propias. Joya, ¿eh? Sí, es una joya. El juego de las gallinas, que está muy bien. Ya se encuentra mal, antiguamente sí se encontraba mejor, pero hoy en día se encuentra bastante mal. Como digo, siempre pensamos en instrumentos musicales, en dulzainas, en gaitas, en grandes instrumentos, pero realmente esto es la base, nuestra base musical, realmente con esto lo es lo que había en muchísimas casas, a lo que podía acceder prácticamente todo el mundo. Todos. En cualquier pueblo, en cualquier lugar y en cualquier clase social podían adquirirlo, porque estaba hecho con los propios materiales y, como digo, se iban pasando de generación. Por ejemplo, este es muy curioso, este tipo de almirez, que es muy pequeñín, pero claro, es que el grande, el almirez, era de bronce, entonces se colocaba a la entrada de la casa, era un símbolo de poder, por eso se colocaba nada más abrir
ahí estaba el almirez y denotaba poder, ¿no? Que tenemos que se note que la casa, claro, y a los niños no se le podía dejar mucho porque se doblaba o se podía estropear. Entonces le daban este tipo de almireces pequeñitos, replicaban. Manolo mío, a mí me han dicho que por 3 meses te vas a ir. Por ejemplo, ¿no? Muy curioso y sobre todo para el uso de los propios niños y niñas que pudieran usar este tipo de instrumentos. Es una música muy humilde, estos instrumentos, con ingenio, porque al final pues son cosas muy ingeniosas, y bueno, que me parecía importante también resaltar, como digo, resaltamos grandes instrumentos siempre en la música tradicional, y esto es Y esto es la base de todo. Es la base de todo, ¿no? Porque aquí cogían los más pequeños de la casa, haciendo oído, iban haciendo, claro. Y a partir de ahí, quiero decir, no puedes llegar a tocar un gran instrumento, a lo mejor si no has empezado desde pequeñito a oír y a tocar todo esto. Es la propia rítmica, iban interiorizando la rítmica de las canciones, y luego después, el que luego pues crecía y se le daba muy bien la música, pues ya tocaba la flauta, el tamboril, o salía la niña panderetera o lo que fuera, pero esto era como la base, ¿no? Como la propia base musical que dices, que, bueno, pues era común para todos y luego cada uno después llevaba su vida por donde quería, ¿no? Luis, ¿mucho tiempo recogiendo, guardando con cariño todo esto? Pues toda una vida. Este tipo de utensilios domésticos transformados en instrumentos musicales no es fácil ya encontrarlos en las casas, porque esto normalmente tampoco tiene una consistencia, son instrumentos muy volátiles que duran muy poquito, ¿no? Y bueno, pues cuesta un poco hacerte con todo esto y sobre todo documentarlo, saber quién lo tocaba, dónde, cómo, pero bueno. Estoy pensando que si nos acercamos al Museo Etnográfico de Zamora posiblemente encontremos cositas de estas, sí, ¿no? claro que sí, hay muchísimo, y tanto en la indumentaria. Somos, como te digo, Zamora, la provincia de Zamora, somos muy ricos en cuanto a este tipo de utensilios. Tú fíjate en lo musical, que cada semana llevamos aquí ya, creo que es el programa número 14 ya que llevamos, y ya es una barbaridad de instrumentos, ya lo que hemos, pero es que no se acaban. Seguimos encontrando, seguimos cada semana pues mostrando esa riqueza de nuestros instrumentos musicales y sobre todo de nuestra cultura. Seguimos avanzando, Luis, si te parece. Tenemos por delante el Día del Árbol. El Día del Árbol, el día 21 de marzo, tenemos un día importante, y sobre todo antes, hace 100 años era todavía más importante que ahora. Hasta el punto de eso, que era un motivo de celebración en muchos de nuestros colegios, en nuestras escuelas. Los maestros llevaban a los niños a plantar un árbol en el bosque del pueblo o en un lugar indicado para ello, y allí pues cantaban, ¿no? Cantaban ese tipo de canciones que yo he tenido la suerte de acceder en el año 98, justamente casi de las primeras canciones que recogí en mi pueblo. Sí, con 14 años. ¿En el año 98, siendo un niño? Tenía 14 años, exactamente. Bueno, ahora ya 42, ya no hace falta que echen cuentas, ya lo tengo, 42. Y me acuerdo que fui a visitar a un hombre ya muy mayor, tenía 88 años, el señor Geminiano Matías de Belver de los Montes, del pueblo de mi madre, y allí, como digo, fui con el magnetofón a grabarle, y me cantó esta canción que me parece importante que, bueno, pues reseñar y que la gente la conozca. Se llama Canción del Árbol. Dice: cantemos al árbol que voy a plantar, que Dios lo proteja del frío y del viento. Cantemos al árbol que voy a plantar, salud y riqueza dará. Para el aire puro con tristes aromas, para el caminante regará la sombra. Ten para los rayos de luz y de sol, por entre sus ramas colgarán las aves sus nidos de amor. Cantemos al árbol, y se repite el estribillo y dice el segunda estrofa, dice: uno para el otro, los dos viviremos, él será elevando y yo iré creciendo, y si alguno de ellos llegase a faltar, dejad en el mundo un árbol siquiera plantado por mí. Bueno, pues es una referencia muy bonito, ¿no? Es un canto que podíamos recuperar en alguno de nuestros centros educativos, justamente con esa celebración. Hoy en día hay, creo, las instituciones... Sí, tanto la Junta como la Diputación reparten en ese día plantones, unos plantones, que además es una de esas citas que se nos llena siempre de gente. Sí, y bueno, pues es una manera también de recordar esta semana, que también ya casi cambiamos de estación, y bueno, pues ese homenaje es el Día también de los Bosques, el día 21 de marzo, y bueno, creo que era importante reseñar. Destacarlo con la importancia también de bosques que tenemos en esta provincia, y que nos han dado además la materia prima para
para buena parte de todos estos instrumentos. Totalmente, y al final, pues eso, ya nuestros antepasados ya también tenían mucho más que nosotros, esa conciencia importante, esa conciencia en cuanto a la ecología y en cuanto a la defensa de nuestro patrimonio natural, que es intransferible y que debemos cuidarlo, tenemos que tener, como digo, esa sensibilidad. Pues homenaje que vamos a tener el día 21, estaremos muy pendientes a los árboles, y homenaje que tú también quieres hacer hoy particularmente a una persona. Sí, en este caso tenemos a uno de esos protagonistas de la tradición, una persona muy importante, que conocí ya pues hace ya casi 20 años, el señor Argimiro Pérez Martín, del pueblo de San Vicente de la Cabeza, falleció lamentablemente ya hace mucho, y como digo, pues fue de esas personas que fui a visitar, estuve en su casa. Él originalmente nace en Palazuelo de las Cuevas, pero se va a casar a San Vicente y ya hace su vida en San Vicente de la Cabeza, en la comarca de Aliste. Era el gaitero de la zona, se casa también, como digo, allí. Tenía la tienda del pueblo, justamente ya cuando fuimos, viendo, ¿verdad? Era esas tiendas de los pueblos que había de todo. Panadería, tienda, bar, lo tenía todo. Entonces todavía pues tenía algunas cositas todavía de entonces, porque él ya estaba jubilado. Y bueno, pues él era gaitero, tenía toques litúrgicos, tocaba charros, jotas, y bueno, tenía el estilo de esa zona, esos tres pueblos maravillosos, Palazuelo, La Torre, San Vicente, donde había una riqueza de los gaiteros en cuanto a los adornos, había muy buenos gaiteros en esa zona de Aliste. En este caso, de las canciones que él me enseñó, una de ellas es La Medida, que es el baile de la medida, que es el baile de la cántara. Se pone una cántara en medio y es un baile también de bodas. Inician el matrimonio, el nuevo matrimonio, empiezan bailando, luego los padrinos van ampliando esa cántara, poniendo platos, vasos uno encima de otro, y el que tira todo eso es el que paga la cántara de vino. Entonces me he traído, como veíamos antes en la foto, esa gaita. Bueno, pues esa gaita que está tocando el señor Argimiro es esta. Sí, lo único que hay es la misma, exactamente la misma. Yo estaba pensando cómo se parece, pero me daba la sensación de que está más nueva. ¿Le has hecho algún trabajo de Efectivamente, mejora? sí, porque estaba ya muy deteriorada. Su hijo tuvo a bien decir, bueno, pues era una persona que estuviste con mi padre, además controlas todo esto, pues me gustaría que tú la tuvieses, y bueno, pues sí, un privilegiado. Entonces le hemos hecho alguna mejora en cuanto al fole, porque ahí la tenía el pobre ya pues muy reparada con cinta americana, y ya pues le hemos puesto guapa, la hemos dejado exactamente igual. A mí me gusta que los instrumentos mantengan esa esencia, que suenen, pero no modificarlos demasiado, sino mantener un poco todas esas cicatrices de vida. Fíjate, estas rajas ya del propio tiempo que tocó. Es una gaita construida por Victoriano Vega, también un luthier muy importante de la Torre de Aliste, del pueblo de al lado, construía gaitas. Era, bueno, pues una persona, un experto, era un relojero que estaba ahí en la plaza de Alemania hace muchos años, una tienda pequeñita. ¿Sí? Pues el señor Victoriano Vega, que extendía de la Torre, fue, bueno, pues el culpable de hacer estas gaitas en boj, madera de boj y madera de urd también. Y voy a hacer una pequeña interpretación en memoria del señor Argimiro y dedicado para todos, esta medida que él tocaba, y vamos a ver cómo suena esta gaita. Vamos a ver. Qué bonita la imagen, que estabais a la vez puestos los dos, qué bonita la imagen. Se mantiene en forma, ¿eh? Se mantiene en forma, sí. La verdad es que sí, con el tiempo hemos conseguido ponerla en orden. Ya te digo que hemos tenido que intervenir quirúrgicamente casi, porque tenía, pues claro, el tiempo. El boje luego es una madera que se mueve mucho, muy flexible, y bueno, pues hemos podido solventar esos pequeños ya defectos que tenía con el tiempo y mantener la esencia de este instrumento que, como digo, que es maravilloso, y es para mí poder tocar
que tendrá prácticamente 100 años, Es un cerca de gustazo 100 años. escucharlo, y desde aquí es un gustazo escucharlo, Pues sí. Toda la gente en casa, pero escucharlo aquí en directo, bueno, cuando lo hemos escuchado muchas veces en casa llega muy bien, pero escucharlo en directo es una maravilla, suena La de verdad. cine, vamos. Yo también, yo además encantado de poder hacerla sonar y que siga funcionando, porque se lo merece tanto el señor Argimiro como el señor Victoriano y toda la comarca de Aliste. Pues ahí los tenemos, un amplio recuerdo para ellos, para todas las personas que los hayan conocido, que seguro que hay mucha gente personas bailó. que los tienen en su memoria. Luis, que nos queda ya hablar de la agenda del fin de semana. ¿Qué tal, Sí. ¿qué tal se viene este fin de semana? Bien, tenemos un encuentro ibérico, el segundo encuentro ibérico de capas en Benavente. Entonces, como sabes, ahora ya el tema de conciertos, sobre todo, está muy centrada la música de Zamora en estas semanas, música de Semana Santa, música también antigua, relacionada con esos ritos propios de Cuaresma. Y en este caso tenemos, como digo, ese segundo encuentro ibérico en Benavente. Van a venir muchos grupos, no solo de Zamora, sino también grupos de Portugal, y participaremos esos días, los días 21 y 22 de marzo, tanto el sábado por la mañana, que habrá un pasacalles, y el domingo, luego por la tarde, como digo, Benavente se llenará de todo tipo de capas de ambos lados de la raya. Tendré un concierto además en la iglesia de San Juan del Mercado, esa tarde, la tarde del sábado, y como digo, el domingo ya es un pasacalles grandísimo de todas esas asociaciones, tanto de España y Portugal, donde lucirán sus mejores galas, sus mejores capas en este caso, mostrando pues esa riqueza que tenemos en nuestra península ibérica, y sobre todo pasando un día de convivencia, que es de lo que se trata, y de divulgar y difundir nuestro patrimonio. Y de llevárselo a la gente, y además Benavente, que suele responder siempre fenomenal a este tipo de citas, que lo vean, que se acerquen, Claro. todas las personas de la comarca, de los municipios cercanos, que se acerquen para verlo y para disfrutarlo y compartirlo con todos vosotros, que seguro es una músicos, maravilla. además los grupos musicales que van a participar son en este caso también la propia Escuela de Folclore de Benavente, pendiente del Consorcio de Fomento Musical, el grupo de gaitas y más también de Zamora. Yo también participaré, como digo, en el pasacalles, y bueno, y como digo, habrá un montón de formaciones, son de los valles. Hay también ahora una exposición que se inauguró ayer, una exposición de toda esa indumentaria, distintas capas en el centro Soledad. Centro Soledad González. Centro Soledad González, efectivamente, es donde está esa exposición abierta para todo el que quiera, como digo, organizado por Ángel María Trilla del grupo Son de los Valles, y bueno, pues al fin y al cabo, pues una jornada más de convivencia y una demostración de que, bueno, pues que tenemos una riqueza cultural y patrimonial. Y de que está muy viva, con muchos grupos y mucha gente trabajando muy bien. Claro que sí. Muy bien, Luis, pues nada, te dejamos. Gracias una semana más por haber estado con nosotros. Es un placer, he disfrutado muchísimo con los pequeños instrumentos, así que nada, la semana que viene nos vemos de nuevo aquí en la 8 Zamora. Gracias por tu compañía. Muchísimas gracias, Cristina, y nada, que tengas muy buena semana. Igualmente, buena semana. Hola a todos, bienvenidos al Instrumentario, el espacio donde mostramos la riqueza de los instrumentos musicales de la provincia de Zamora. En el día de hoy os voy a mostrar el acordeón. El acordeón es un instrumento que se tocaba también en la provincia de Zamora, no es un instrumento de los tradicionales que conocemos todos, pero es un instrumento, como digo, que también se tocaba en nuestra provincia. Hay dos localidades donde tenemos documentación que este instrumento también, como digo, se interpretaba. Era Mayalde y Río Manzanas. En el día de hoy voy a interpretar una melodía con él recogida a Celestino, conocido como el Pirote de Mayalde, que tocaba, como digo, el acordeón. Así que, dedicado para todos vosotros, vamos con esta jota.
Y hasta aquí el instrumentario de hoy. Con la evolución de la historia, la tecnología avanza igualmente. De esta Ford de los años 30 a esta Renault Crafter del año 2018. Se trata de un vehículo de trabajo que ha sido adaptado para que cumpla con las necesidades de Cruz Roja. Lejos de la rudeza básica de vehículos de otro tiempo, esta Crafter combina capacidad, tecnología y confort en una fórmula pensada para largas jornadas y trayectos exigentes. Su diseño sobrio y funcional no busca destacar, pero sí transmitir solidez. Un vehículo nacido en el año en el que Víctor Aldama se hacía cargo del Zamora. Qué rápido pasa el tiempo. Esta Volkswagen Crafter del 2018 se adapta sin ruido, cumpliendo su función con eficacia. Si se acuerdan, en el último episodio les estuvimos mostrando la maravilla de furgoneta que tenían en Cruz Roja para utilizarla como ambulancia en el pasado, y ahora vamos a dar un salto de cara al futuro y vamos a conocer lo que se hace en la actualidad. Y estamos con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Bien. Bueno, para empezar, tú eres el que la conduces a día de hoy, ¿no? Eres uno de los Sí, encargados. Bueno, aparte del voluntariado y otra compañera. ¿Y qué tal? Bueno, ¿qué tal se conduce para empezar? Bien, bien, genial. Sin problemas, sin dificultad, ¿no? No es el mismo vehículo. No. Ahora prefieres esta, ¿no? Sí, con diferencia, con diferencia. Ya para empezar el tamaño ya es, ya esto ya es otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, nos facilita muchísimo el trabajo. Bueno, cuéntanos para empezar cuál es el uso que se le da a día de hoy, ahora mientras nos vamos acercando a conocerla. Pues bien, nosotros actuamos en lo que es emergencia, ¿vale? Y también en los dispositivos de riesgo previsible, ¿vale? Es decir, nos veréis en el fútbol, en eventos musicales, deportivos, en gran variedad. Por lo que pudiera pasar, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ver, lo dicho, es aquí por fuera lo vemos realmente es una ambulancia al uso, o sea, quiero decir, o realmente tienen cosas a mayores para Cruz Roja, o se distinguen algo de otras furgonetas que puedo utilizar, yo que sé, el SACIL aquí en Castilla y León, el SAMUR en Nada, Madrid. es una ambulancia totalmente operativa, ¿vale? Y pasamos las inspecciones y todo, está todo en regla, así que es la que utilizamos habitualmente. Bueno, pues vamos a conocerlo un poco aquí desde fuera, vamos a acercarnos para conocer un poco qué es lo que tiene, que también un poco conocer el interior de la ambulancia no deja de ser un poco pues, conocer la actividad que se realiza, ¿no? Aquí en Cruz Roja en Zamora y la que realizáis. Y esto es completamente todo última generación, lo estamos viendo, ¿no? Prácticamente, sí. Sí que es verdad que tenemos que renovar las ambulancias cada 10 años por normativa, ¿vale? Entonces exige que, bueno, que en 10 años pues sea todo moderno y actual. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro? Pues bien, tenemos lo que es la cabina asistencial, ¿vale? Que es donde se realiza la atención al paciente, la persona usuaria, etcétera, ¿vale? Y tenemos todo el material, desde electromedicina hasta material de curas y los botiquines, que son los que extraemos para realizar una atención en el exterior, en la calle, en donde fuera. Estos son los botiquines, esto es lo que estamos viendo, es lo que sacáis después a la calle. Y cuando nos hablas de electromedicina es... Pues todo lo que tiene que ver con los monitores, bueno, pues un poquito todo lo que nos ayuda a ver las constantes del paciente y demás.
Todo lo que pues para conocer pues eso, pulsaciones, Sí, etcétera, constantes vitales. ese tipo de cosas, y cada 10 años habéis dicho que la renováis, ¿no? Efectivamente. Que es importante, bueno, y estáis preparados para cualquier, puedo actuar en cualquier lugar, ¿no? Entiendo. Efectivamente, estamos siempre en coordinación. Bueno, nuestro centro de operaciones autonómico está en Valladolid, está en constante coordinación con 112. Ujú. ¿Vale? Es decir, si hay un incidente, múltiples víctimas, por ejemplo, podrían activar nuestros recursos. Bueno, que ahora lo hemos visto por fuera. Carlos, ¿qué te parece si nos acercamos dentro y lo conocemos un poco más a fondo, pues la labor y también un poco cómo se conduce, que también queremos conocer un poco, que de esto se trata un poco el coche de papá. Vamos a entrar ahora dentro de esta ambulancia nueva de Cruz Roja. Pues ya en el interior de esta ambulancia, que por cierto no lo hemos dicho, es una marca Volkswagen, ¿no? Efectivamente, es una Volkswagen Crafter. Crafter es como se Sí. llamaría. Sí. Que no sé si ahora se llamaron Crafter a lo largo de todo el momento o son las nuevas versiones. Esto lo desconocemos por ahora, ¿no? ¿De qué años estaríamos hablando? Es de 2018. De 2018, o sea, muy nueva realmente. Y ahora te tenemos que preguntar qué es lo que se siente al volante. Hombre, lo primero, estando en Cruz Roja, esto lo tengo claro, porque además, por supuesto que así sois en Cruz Roja, la responsabilidad vuestra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues bueno, pues es comodidad ante todo, ¿vale? Porque bueno, aquí podemos jugar con asiento, con todo, Ujú. ¿vale? Con altura de volante, bueno, es una maravilla. Tenemos todos los mandos a nuestra disposición, ¿vale? Y bueno, ofrecemos al final la seguridad de los compañeros que van detrás, del paciente. Aquí normalmente tenéis que ir dos siempre en la furgoneta adelante, ¿no? Porque entiendo que la persona que está conduciendo no podrá estar luego manejando por otra parte los mandos, ¿no? En efecto, bueno, todo varía de la categoría de ambulancia, ¿vale? Para el transporte de pacientes con cierta necesidad asistencial, ¿vale? Para acudir a un hospital, deben de ser de tipo C o tipo B, ¿vale? En este caso es una tipo C, es un soporte vital avanzado, ¿vale? Entonces sí que sería, vemos de hecho para el copiloto, el copiloto se encargaría, por ejemplo, entiendo, viéndolo por ahí, de la comunicación, ¿no? Efectivamente. Ujú. Y claro, y también a la asistencia, por supuesto, al conductor, que es importantísimo. Por otra parte, en cuanto a velocidad, estamos hablando de una ambulancia, así que rara vez, pues bueno, pero quiero decir, no deja de ser un vehículo de emergencia, es un vehículo en el que, bueno, que en algunos momentos, ¿qué tal es el reprise, aceleración, velocidad punta? Súper bien, súper bueno. Vale, no tenemos ninguna queja y la verdad es que nos da siempre una respuesta súper adecuada. Ujú. Vale. Quiero resaltar que bueno, es de cambio manual, ¿vale? No es automático y nos da muchísimo más juego que si fuera automático. Ujú. Explícanos un poco esto, ¿por qué os da un poquito más juego? Bueno, aparte de que, claro, que de lo agradable siempre que es para nosotros los europeos la conducción manual. Sí, más que nada por la orografía que tenemos, las carreteras y demás, ¿vale? Y sí que podemos darle ese empujoncito que a veces necesita por el peso. No sé si tienes alguna anécdota ya al volante de esta ambulancia. Nada, poquita cosa. Una poquita cosa que se pueda contar, claro, que sabemos que encima que claro que recordemos que son cosas, además de un trabajo muy importante que realizas desde Cruz Roja. Pues Carlos, te voy a pedir dos cosas. Lo primero que debemos escuchar cómo suena el motor, si lo podemos arrancar, cómo suena el motor de esta ambulancia cuya marca es Volkswagen y es Crafter y suena de esta manera. Así es como normalmente terminaríamos un coche de papá, pero nos queda la segunda parte y ahora con esto sí que nos despedimos y es con el sonido que nos ponen desde la sirena.
Bueno, pues ya estamos de nuevo de vuelta y vamos a continuar hablando de cosas interesantes. Y vamos a hablar con el sociólogo zamorano, Alberto Zamorano, precisamente. Muy buenas tardes, que nos acompaña ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Porque vamos a ver un trabajo que ha realizado que es realmente interesante. Nosotros hemos estado echando un vistazo. Él ha hecho primero un gran trabajo en el tema de sociología y luego lo ha pasado a una página web, Geocomarcas se llama, que lo pueden ver ustedes en sus dispositivos móviles, pero lo vamos también a ir viendo mientras comentamos este trabajo que ha realizado. Y lo primero, Alberto, bueno, ¿cuál es la base, todo ese estudio que has tenido que realizar para después realizar ese gran mapa interactivo que has hecho con los datos de la despoblación? Pues es un trabajo que se hace primero a nivel del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Vamos extrayendo todos los datos en las distintas variables a un nivel municipal y ya a continuación podemos asociar a cada municipio de España, los 8.000 que hay, cada una de las comarcas agrarias que tiene. A partir de esta conjunción de datos se pueden ir construyendo los valores comarcales ponderados realmente por población, es decir, que son los datos comarcales exactos, no medias comarcales, y finalmente ya se puede empezar a programar para que sean accesibles a todos los ciudadanos. Ahí estamos viendo la primera de las páginas, vemos el mapa de España y vemos clarísimamente, creo que es una imagen que es muy relevante y nos deja muy claro el mapa de la despoblación, cómo están esos tonos azules oscuros, las zonas más pobladas de España, ¿verdad? Eso es. Todo lo que es la zona del Mediterráneo y el centro de Madrid, y las zonas más despobladas, y vemos perfectamente el oeste, lo que hemos hablado tantas veces, el oeste, sí, que afecta fundamentalmente Zamora, León, Salamanca, ¿verdad? Eso es. Al final, si nos fijamos en las zonas azules, que son las zonas de expansión, se concentran principalmente en el Mediterráneo, en Madrid, en el corredor de Almansa, que además es lo interesante, como realmente Madrid no es un donut, sino que es una herradura, y vemos esa herradura de la despoblación, cuyo epicentro es precisamente León, Zamora y Salamanca, que son las que tienen las 10 comarcas más despobladas de todo el país. Lo vamos viendo por comarcas, ¿no? O sea, las diferencias que hay de colores, lo que vemos son comarcas. Eso es. Es la base con la que has trabajado. Eso es, al final la base comarcal es la más interesante para el mundo rural, porque al final, cuando tomas un municipio, los valores, los datos en un mapa son muy pequeños. No hay tanta diferencia, por ejemplo, entre un municipio como puede ser de 100 habitantes que otro de 10.000. Una comarca pues sí que emplea unos valores que se pueden ver de una forma más interactiva, más intuitiva, y al mismo tiempo al final la comarca es cómo se organiza el mundo rural. La base socioeconómica, cómo se organiza el campo en España, es a través de las comarcas, con esa capital comarcal y los municipios que dependen de ella o que se interaccionan con ella. Le vamos a pedir a nuestro compañero, a David, el realizador, que nos acerque el mapa hacia Castilla y León para poder echar un detalle un poquito más preciso, ¿no? Porque podemos acercar el mapa ahí, perfecto, y podemos ver en Castilla y León también esas diferencias, ¿no? Porque vemos las zonas azuladas en el entorno de Valladolid y Segovia. Eso es. El mayor crecimiento se está centrando en estos momentos en Segovia, Segovia, ¿verdad? Creo que la explicación será sencilla por la cercanía de Madrid, ¿verdad? Por la cercanía de Madrid especialmente. Vemos al final que todas aquellas comarcas que están cercanas a Madrid, si bien en un principio con el éxodo rural, Madrid se aprovechó de ellas, creció a base de las comarcas que tenía alrededor, hoy el contexto es distinto. Hoy Madrid ya está demasiado saturado, eso lo tenemos en todos lados con las noticias de vivienda, con las noticias de crecimiento, y ya ese crecimiento que tenía propiamente la comunidad madrileña... Que ya no puede crecer más. Que ya no puede crecer más. No puede crecer más y tiene que crecer los alrededores, ¿verdad? Eso es, se está concentrando al final en las zonas de su alrededor. Podemos ir, por ejemplo, cambiar las variables y ver la variable del crecimiento después del COVID, que es lo más interesante, ¿no? Del 2020 al 2025. Si podemos poner la variable en un momentito. Sí, a ver si David nos hace ese cambio y nos lo vas explicando también, sí, porque claro, este mapa va teniendo, podemos ir eligiendo distintas variables, ¿verdad? Claro, el mapa que estamos viendo ahora, que es el grado de despoblación, se construye a partir de las 11 variables. Vale, ahora lo vamos buscando, pero mientras sí que quería comentar un poquito, mientras buscamos ese otro mapa, cómo hablábamos está puesto. ¿Está puesto? Sí, ahí va. Vale. Uy, dale a valores un momentín. Ahí vemos como las zonas azules realmente cambian. Aquellas zonas que más están creciendo precisamente son las que están alrededor de Madrid y no Madrid como tal. ¿Cuál es la comarca que más está creciendo en los últimos 5 años? No es Madrid, no es Barcelona, no es Mallorca, no es Canarias tampoco, es precisamente el interior de Guadalajara.
La Alcarria qué Alta, curioso, ajá. que es la zona más azul de Guadalajara, un poquito más arriba, Ahí, que crece ahí. un 14%. Cuando Y estos son los datos de crecimiento después del COVID, es decir, en Eso los es. últimos años donde se está creciendo. En Muy los últimos interesante. 5 años. Vemos que crece un 14%, más que cualquier otra zona del país, y siendo además una comarca eminentemente rural. Y es por ese tema del que estamos hablando, ¿no? Por la cercanía a Madrid. Por la cercanía a Madrid y también porque realmente Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene un plan de desarrollo rural, tiene un plan contra la despoblación, Ajá. que vemos que está haciendo efecto esa combinación entre la cercanía a Madrid y... Que también la tenemos nosotros. Que también la tenemos cercanía a Madrid la nosotros. tiene Castilla y León. Y están realizando trabajos en materia de despoblación, entonces, ¿no? Eso es. Los distintos organismos de la despoblación, Guadalajara, la provincia, la Diputación, tiene organismos contra la despoblación que se dedican precisamente a analizar lo que está ocurriendo en la provincia, porque además, normalmente Guadalajara tuvo una dinámica muy distinta. El interior se despoblaba mientras que se concentraba la población en la capital. En Guadalajara capital, precisamente por formar además parte de cercanías de Madrid, era donde se concentraba. Y hoy vemos que está mucho más equilibrado el crecimiento en toda la provincia y que incluso están beneficiando a las zonas rurales, municipios además que están creciendo, que tienen a lo mejor 100 habitantes, 200 habitantes, como Sí, podemos ahí ver vemos ahí. Castilla-La Mancha, es verdad que tiene bastante crecimiento, que está en esos tonos azules que, como estamos explicando, es donde más está creciendo. Y si volvemos la mirada un poco, bueno, vemos perfectamente también esa raya de arriba abajo del noroeste que Sí. vuelve a marcarnos esos tonos rojos y naranjas, que son las zonas que menos están creciendo desde la época COVID. Eso es. Al final podemos pensar que la despoblación ha cambiado el lugar. Si bien en un principio tradicionalmente se asocia a Soria, Teruel y Cuenca, ahora mismo sus comarcas, la mayoría de ellas están en crecimiento. Esa despoblación a nivel actual se concentra en la región leonesa, en León, Zamora y Salamanca, en Galicia, en Asturias, en Extremadura y también, que esto también es bastante interesante, en la zona de Jaén, que es decir, el norte de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. Hace como esa L, ¿no? Se podría decir. Sí, se ve perfectamente ese dibujo de la zona de la despoblación. Dentro de la provincia de Zamora, si nos podemos acercar, ¿cuáles son las zonas que más están sufriendo? Ay, perfecto, gracias David. ¿Cuáles son las zonas? Bueno, vemos ahí los tonos, ¿no? Explícanos un poco lo que estamos viendo y cuál es la zona que más está sufriendo en la provincia de Zamora. Sí, en la provincia de Zamora lo que más está sufriendo es sobre todo Aliste, Aliste y Sayago en cuanto a pérdida de población. Esos tonos naranjas, ¿verdad? Esos tonos naranjas. Precisamente Aliste y Sayago son las comarcas que están con despoblación extrema dentro de Zamora. Despoblación extrema es en base a la puntuación, son prácticamente las 10 comarcas más despobladas de España. Hay 300, o sea que estar entre las 10 primeras Tenemos un es ranking difícil, maravilloso, es difícil. es maravilloso, sí. Y al final está basado en todas las variables. ¿En qué otras variables está bastante mal Zamora? Si nos vamos sobre todo a edad media. Ajá. En la variable de edad media, Aliste sería la comarca más envejecida de toda España, con mayor edad media de todo el país. Estamos hablando de 59 años. Cuando Ahí vemos ese tono ya en tono rojo, ¿verdad? un rojo intenso, es el rojo más rojo que puede tener, concretamente. Vemos también como concretamente toda la raya tiene ese envejecimiento, esa edad media altísima. Estamos hablando de 59 años de edad media, casi 60 años, cuando en España hay 44 años de media. Y ahí vemos luego, bueno, pues las comarcas del este, de la provincia de Zamora, que no es que tengan ese tono azul, que es el que hablan un poco de desarrollo, pero bueno, se mantienen en tonos más amarillos y verdes, es decir, ¿cuál es su situación? ¿Está mal pero no tanto o cuál es? Eso es, está mal, porque al final un color amarillo ya es bastante negativo, color amarillo, anaranjado, pero sin embargo no llega a estar en las situaciones dramáticas del oeste de la provincia. También tenemos que destacar que ahí se encuentran en esos tonos amarillos Zamora Capital, Benavente y Toro, que me imagino que a la hora de hablar de despoblación o de edades medias, las tres ciudades sí que compensen un poco esa media rural, o no, No, corrígeme de si no es hecho así. no, de hecho no no. es así, pues cuéntanos. Porque si nos vamos, por ejemplo, a la variable de despoblación del 2001 al 2025, estos últimos 25 años, hay una diferencia muy clara entre lo que pasa en Zamora Capital y lo que pasa en Soria Capital. Ajá. Zamora Capital, si no me equivoco, está perdiendo población a unos niveles del 9%, ha perdido un 9% de su población, mientras que Soria Capital crece un 18%. Es decir, Soria Capital, que además Ahí lo vemos en tonos azules, la zona está de en Soria. zona azul, precisamente donde está la capital está en zona azul, porque es bastante crecimiento, de hecho crece encima de la media de España,
mientras que Zamora no logra impulsar a la provincia. La propia capital es la que también está yendo para abajo en los índices, y al final la capital, que es el municipio más poblado, no puede tirar para arriba, no puede atraer crecimiento, eso se influye en el resto de la provincia. ¿Y qué tal es el comportamiento de Benavente y de Toro como ciudades? Pues Benavente y Toro pues también tienen esa variación de población, tampoco llegan a tirar de la comarca, tienen situaciones bastante similares a Zamora Capital al final, pero es lo mismo que Zamora Capital, pero en un tamaño de influencia menor, influyen directamente en su comarca. Y luego no sé si has notado en los estudios que el Alfoz de Zamora, municipios como Morales del Vino, Villaralbo, Moraleja, ¿se nota cierto crecimiento o están estabilizadas? Un poco dentro de la provincia de Zamora, ¿hay algún municipio que crezca, aunque sea poquito? Sí, hay bastantes municipios que crecen, bueno, bastantes no, pero sí dentro del Alfoz crece Roales, crece Morales, crece Moraleja, esos sí que son municipios que crecen bastante su población, en parte por la población que pierde Zamora. Lo que hace la comarca al final es ver todos estos datos en conjunto y podemos ver que por mucho que lleguen a crecer a un nivel porcentual, cuando vemos los datos absolutos no compensan la pérdida de Zamora Capital. O sea que hay gente joven que se puede ir a los municipios cercanos, pero también hay gente joven que se sigue marchando de Zamora, de la provincia. Eso es. Hay mucha más gente de Zamora que se marcha de la provincia que la que llega de Zamora Capital a los municipios del Alfoz. Muy bien, Alberto, pues la verdad es que el mapa es una maravilla, el trabajo es impresionante, le invitamos a todo el mundo que quiera a conocerlo porque al final es muy interesante poder acercarnos a las distintas variables. Y sí que me gustaría preguntarte, sé que es la pregunta del millón y que como sociólogo, bueno, pues lo que te dedicas es analizar los datos, pero estos datos de despoblación, ¿hay alguna manera, crees que se puede llegar a frenar, a darle la vuelta a los datos? O bueno, esta raya que estamos viendo del noroeste zamorano lo tiene muy complicado de cara al futuro. Pues al final siempre hay solución. Vemos que provincias que tradicionalmente perdían población, como puede ser Soria, Teruel y Cuenca, que actualmente tienen la fiscalía diferenciada y vemos que se han visto beneficiadas por ello. Pues mira, un tema que tenemos que apuntarnos, el de la fiscalidad diferenciada. Eso es. ¿Qué más medidas podemos tomar de esas ciudades que, bueno, que parecía, es verdad que hace años que estaban en una situación similar a la nuestra y que están intentando, por lo menos frenando esa despoblación? Pues también las conexiones con Madrid son claves. El tren madrugador, que se lleva reclamando muchísimos años para poder trabajar en Madrid y vivir en Zamora, que sea compatible, y actualmente no existe. Lo mismo con Sanabria, que está perdiendo las paradas. Al final la infraestructura es un tema clave, e igual que en la infraestructura, las políticas públicas. Incluso se podría llegar a plantear, con el mapa en la vista, que una de las cosas que más ha podido perjudicar a León, Zamora y Salamanca en estos 25 años es el propio desarrollo autonómico, es decir, que no cuenten con una autonomía propia como se reclama, ha podido perjudicar a la hora de decidir qué políticas públicas tienen que ver con el territorio y pueden beneficiar directamente a las zonas desde un punto de vista más cercano. De acuerdo, pues Alberto, ha sido un placer, enhorabuena de verdad por ese trabajo tan trabajado y gracias por acercarnos, lo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo han visto, hemos podido hablar un poco sobre ese mapa tan interesante, sobre cuál es la situación y bueno, pues es importante que se ponga sobre la mesa para a partir de ahí se puedan ir tomando soluciones. Vamos a continuar, vamos a cambiar completamente de asunto, nos vamos a ir a hablar con la Cofradía Peña de Francia porque ha organizado para este viernes, ya este viernes 20, un Vía Crucis procesional partiendo de la iglesia de Cristo Rey. Hemos estado con unos de sus responsables para que nos cuenten en qué están trabajando en estos momentos y cuáles son esas citas que tenemos de cara a este fin de semana. Y por tercer año consecutivo, el próximo viernes, el viernes 20 de marzo, va a salir el Vía Crucis del Santísimo Cristo del Perdón y de la Misericordia. Para saber más de ello, estoy muy bien acompañada porque estoy con Lorenzo Granados, presidente, y los dos vicepresidentes, Macu y Carlos. Lorenzo, ¿qué nos puedes decir del Vía Crucis procesional que va a tener lugar este viernes? Pues que, si Dios quiere, el día 20 sacaremos al Santísimo Cristo del Perdón y de la Misericordia por tercer año consecutivo, con la prueba que nos pidió desde el Obispado para llegar a poder sacar a nuestra imagen durante la Semana Santa el Domingo de Ramos por la noche.
Porque como me comentabas un pelín antes, me decías que claro, que el propósito es que se salga en Semana Santa y para llegar allí el Domingo de Ramos, si no me equivoco, para llegar allí hay que salir, os ha puesto el obispado esa condición, ¿no? De en 3 ocasiones salir en Cuaresma. Sí, cuando hubo hace 4 años más o menos, pues en una de las visitas que hicimos a don Fernando con motivo de la salida como nueva junta directiva, pues le propusimos sacar a nuestra imagen durante la Semana Santa. Él lo vio, en principio lo vio bien y bueno, no nos puso muchas pegas. Pero luego ya desde el obispado vino el delegado de cofradías, Javier Fresno, con Juanjo, el delegado, creo que es el que lleva lo de las leyes y de la Iglesia, y nos solicitaron una reunión con la Junta Directiva y nos aportaron un documento donde decía que antes de dar ese paso teníamos que hacer una prueba ad experimentum, que es como se llama lo que firmamos, para ver cómo eran los resultados. Esa prueba consistía en que no sacara solamente la cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia su imagen, sino que la sacáramos conforme con la parroquia de Cristo Rey. Para nosotros pareció oportuno porque nosotros estamos muy unidos a la parroquia. De hecho, el 8 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña de Francia, que es el titular de la cofradía, viene aquí para salir de aquí en procesión. O sea que nuestra relación con la parroquia no puede ser mejor. También en enero, con motivo de la festividad del Dulce Nombre de Jesús, también en cooperación con la parroquia y el movimiento de niños y catequesis y catequistas, traemos a la imagen de Jesús Divino Redentor y también sale desde aquí con todos los niños, que es una preciosidad verlos a los niños. Mira, este año había 80 niños haciendo cola para cargar a la imagen. Por eso nos pareció oportuno y en eso estamos. Ahora celebraremos este Vía Crucis, que saldrá de la parroquia de Cristo Rey subiendo por Santiago Alba Bonifaz con intención de que llegue más al centro de Zamora. Y en vez de ir haciéndolo como estos 2 años atrás, el Vía Crucis estación por estación, pues lo vamos a hacer en la calle, ¿cómo se llama? Alonso de Tejeda con Doña Urraca. En esa plazuela pues haremos lo que es el rezo del Vía Crucis al completo. Así la procesión fluirá, irá más deprisa y será mejor el recorrido, el itinerario. Entonces tenemos muchas expectativas, muchas ilusiones, un proyecto enorme, precioso, y que esperamos que sea bendecido por nuestro obispo don Fernando Valera, que con él esperamos reunirnos y que nos reciba una vez pasada la Semana Santa para que nos diga cómo lo ven. Macu, nos comentaba Lorenzo, el hecho de que esas expectativas, esa ilusión, los niños, que hay muchos niños interesados, o sea, es decir, la respuesta de los zamoranos es muy buena. Es muy buena las novedades, sí, porque lo del niño, ¿cuántos años llevamos? ¿2 o 3? El primer año hubo bastantes niños, el segundo muchísimos, como dice él, y además muy bonito, y los niños se implican muchísimo y además te hace ilusión ver a los niños cargar, cantar y portarse bien, porque se portan muy bien. Entonces yo creo que este proyecto que tenemos, que es muy bonito, yo creo que le va a dar vida a la zona y a la parroquia y a Zamora. Es un paso más y además tenemos pensado que sea por una zona también más céntrica y también por el barrio, o sea que la gente del barrio lo sienta suyo y también la gente de Zamora. Entonces yo creo que el proyecto en sí es muy bueno y estamos muy ilusionados, hemos trabajado mucho, así que a ver si se logra y bueno, y seremos cofradía de Semana Santa. Carlos, ahora voy contigo, porque en este balance de 3 años, claro, son 3 años, en verdad es poquito tiempo, pero ¿qué balance, qué evolución experimentáis de estos 3 años que habéis salido? Bueno, se va a cumplir el tercero en el Vía Crucis.
Hombre, yo creo que positivo, la gente del barrio se ha implicado. Eso sí, esto lleva mucho trabajo, que tenemos todos los directivos y demás, y la ilusión es que esto salga para adelante a la espera de a ver qué nos dice el obispo. Pero vamos, el barrio está implicado, enseguida que abres la boca tienes gente para ayudarte, para coger la pendonilla, esto, lo otro. O sea, yo creo que la gente está muy ilusionada. Ahora, a ver si sale. Eso es, a ver si sale. Porque, Lorenzo, ¿cómo empezó esta chispa? Al final, yo creo que vosotros ahora mismo sois la cara visible, pero ¿cómo se inició? Mira, hace un rato lo comentaba con Carlos. Pues la cofradía llevaba muchos años, yo como presidente llevaba muchos años intentando tener una imagen de un crucificado. Bien es cierto que hay un cuadro muy bonito con María Magdalena, pero bueno, no satisfacía lo que yo quería. No pensando en más cofradías, sino por el entorno que tiene la capilla, la ermita. Entonces, en principio, yo hablé con don Antonio Pedrero para que nos diera un proyecto de una imagen. Y claro, nosotros en aquel momento, te hablo a lo mejor ya 20 años, puede hacer 20 años. Se nos salía, me acuerdo que el presupuesto fueron 5 millones de pesetas. Después, yo era muy amigo, fuimos al colegio juntos con Ricardo Flecha. Yo me llevaba muy bien con él y le digo, bueno, dame un presupuesto también, inalcanzable también. Fueron un presupuesto de 3 millones. Total que como yo me llevaba también con Ricardo, me dijo, tú olvídate que ya llegará cuando tenga que llegar. Y pasó a lo mejor un par de años y un día me llama, porque como teníamos el teléfono, me llama, súbete enseguida por el estudio. Entonces me subí y dice, mira, me acaban de traer esta joya. Porque como estaba donde el patronato, las monjitas le habían puesto velas y se había quemado. Entonces, como la imagen es propiedad de la Diputación Provincial de Zamora, pues se la habían llevado a él para hacer una restauración. Entonces dice, mira, tú si te trabajas, no creo yo que Diputación te vaya a poner pegas porque esta imagen, que es del tiempo de la ermita, te vaya a dar problemas para que te los dejen en depósito. Y así lo hicimos. Tardamos otros 2 años, porque la verdad es que no fue tan fácil como en principio Ricardo se pensaba, pero a los 2 años, estando Fernando Maillo, pues dijo que sí, lo llevó a pleno y desde allí, son ya 14 años que está en la ermita con nosotros. Y hace 4 años, como te comentaban, entró gente nueva en la directiva y jóvenes. Y entonces un día que habíamos tenido una reunión de junta directiva, salíamos del despacho y pues estuvimos allí delante del Cristo mirando. Y uno de ellos, es que esto es una pena que esta imagen que esté aquí, que no, si es que pide a gritos un desfile procesional. Y entonces se fueron haciendo hasta que ya te digo que con motivo de, a los 3 meses, una visita que hicimos a don Fernando, se lo propusimos y desde ahí, o sea que... Qué bien. Macu, porque ahora, mientras se cumplen estos 3 años, me lo ha comentado Lorenzo, también Carlos, hay buenas expectativas, hay ilusión de que al final se cumpla y que se pueda introducir también en la Junta por Semana Santa. Ilusión toda. Lo que pasa, que sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces yo creo que, como ha pasado con otras cofradías, que en principio no entraban o no eran bien admitidas o tal, y al final se consiguió, yo pienso que trabajando sí. Porque a la larga es un punto más para la Semana Santa y para ellos. Yo pienso que la Junta tiene que darse cuenta de que tiene que ser abierta y yo creo que es un activo esta procesión, porque vamos a empezar poco a poco y entre todos. Si la Semana Santa de Zamora empezó como empezó y ahora somos muchos. Yo me acuerdo mucho cuando salió el Cristo de la Buena Muerte un lunes por la noche, que yo estaba con mi madre viéndola y había 10 personas viéndola y al final, tú fíjate, es una de las más bonitas de Zamora. Entonces yo pienso que lo vamos a conseguir, además cómo se lleva el Cristo, que se llevan andas también. Yo pienso que tardaremos, pero ilusión toda y ganas todas. Eso. Tú piensas, se me ocurre ahora según lo que ha comentado Macu, pues tú piensas las dificultades que siempre han tenido. Yo recuerdo
el Espíritu Santo. Tú fíjate lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Y que estuvo fuera de la Junta por Semana Santa porque no era admitida. O cuando comenzaron Luz y Vida, que tampoco se lo admitió y tenía que salir el sábado de Lázaro, famoso. Entonces, yo pienso que tiene que estar abierta. Mira, el otro día, quizá por la religiosidad popular, el otro día me hablaba un directivo de una cofradía de Sevilla que la Iglesia se estaba poniendo pegas, dice, sobre todo Sevillas con la cantidad que somos, pero hay dos asociaciones culturales que son propietarias de la imagen y las han sacado desde la religiosidad popular, sin contar con la Iglesia. Entonces, eso es triste. Yo creo que antes de dar esos pasos, porque yo le decía, pues efectivamente, nosotros no tendríamos que contar porque la imagen no es de la Iglesia, la imagen es una cesión que tenemos de Diputación, tendría que llegar a un acuerdo con Diputación, pero no con efectos religiosos ni de Parroquia de Cristo Rey. Entonces, pero sería triste que nosotros lográramos ese activo por mediación de una asociación y sin el apoyo religioso. Yo desde aquí, desde luego, si coincidiera que don Fernando nos escuchara, yo le pediría que nos ayudara y que hiciera posible esta ilusión. Una ilusión que además contamos con el refrendo de su propietario, de Diputación. Este año, por ejemplo, el coro que canta Detrás del Cristo, que es música... es luz a eterna, pues lo va a pagar la Diputación, los carteles los ha pagado la Diputación. Son conscientes de que la imagen es suya y nos apoyan desde el principio. Yo hablo con Víctor y Víctor es consecuente, ¿no? No te da todo lo que le pides, por supuesto, pero sí que te ayuda. Claro. Ahora mismo hemos hecho el último, el trámite para que la cesión sea por más tiempo, entonces, siempre estamos trabajando. El proyecto que a nosotros nos gustaría es que el Cristo saliera de la Diputación, para que fuera la procesión en el entorno de la Zamora Antigua, del casco antiguo. O sea, hay un proyecto fabuloso, pero necesitamos el apoyo y sobre todo de la Iglesia que esté con nosotros. Sí, Lorenzo, porque al final es un proyecto que al final está la ilusión, ahora mismo está la ilusión y al final estáis casi cumpliendo los pasos, nos lo comentabas tú antes, Macu, que al final son pequeños pasos que el día de mañana nunca se sabe, que es como este germen, ¿no? Un pequeño germen que luego... Empezar y seguir adelante y poco a poco y con mucha paciencia. Con mucha paciencia, tranquilidad, que yo creo que es lo más importante. Y luego eso, que la gente de aquí, del barrio, lo quiere. Y es que es su Cristo. En poquito tiempo se ha conseguido que sea su Cristo. Así que un paso más, y un paso más, y un paso más. Y luego que aparte que no es tan difícil, porque la cofradía ya existe. Simplemente sería introducir unos puntos mayores a mayores de los que son los estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Fregenza, que recogieran lo de la procesión del Santísimo Cristo y lo que es lo de la Pasión. Simplemente es tan fácil como eso. Tú fíjate que la cofradía de la Iniesta de Sevilla es una cofradía de gloria, pero su culmen es la Semana Santa. O sea que no es nada imposible, no estamos jugando con nada que se ha inventado, está todo inventado. Carlos, Lorenzo, Macu, muchas gracias por contarnos ello y por supuesto, pues bueno, este tercer año en el que sale el Vía Crucis procesional. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, ya hemos tomado buena nota de lo que tenemos por delante y de ese Vía Crucis de cara a este viernes, como les contamos. Vamos a hacer una pausa para publicidad, es la última de esta tarde y a la vuelta muchas más cosas que contarles, entre otras, si les parece, pónganse cómodos y relájense porque vamos a hablar y vamos a entrar en una clase de yoga. Vamos a seguir recorriendo esas cosas que pasan en nuestra ciudad y provincia y, por ejemplo, nos vamos a ir a uno de nuestros centros educativos. Los alumnos y alumnas del Colegio Medalla Milagrosa de Zamora se han convertido en detectives que recorren las calles de la ciudad para descubrir sus secretos. Se trata de una actividad enmarcada dentro del proyecto educativo Lo que esconde Zamora, cuyo objetivo es conocer a los artistas de nuestra provincia y a sus obras de artes, las que se encuentran en las calles en distintas plazas
plazas o rincones de nuestra ciudad. Y este centro educativo las descubre en las aulas, pero también en las calles. Cambiamos las calles y nos adentramos en los colegios para conocer los proyectos que se desarrollan aquí. Concretamente estamos en el Colegio Medalla Milagrosa para conocer un proyecto que la verdad me lo han contado tanto Susana como Eva y me han contado algo previamente. Susana, Eva, contadnos el proyecto Lo que esconde Zamora. ¿De qué va? Pues va de conocer el patrimonio cultural de la provincia de Zamora. Es fundamental que los niños conozcan la ciudad y la provincia en la que viven, y qué mejor manera que a través de su patrimonio cultural. Entonces, no solo las obras, sino las personas que están detrás de esas obras, que es lo que más desconocen. Las obras, al fin y al cabo, a lo mejor les suenan de verlas por Zamora, pero no saben quién las hizo. Entonces, yo creo que es importante que lo conozcan, porque además algunos de ellos todavía conviven con nosotros hoy en día. Porque, Eva, ¿qué nombres nos puedes dar? Sí que es verdad que muchos los conocemos, incluso andamos por la calle y si nos paramos ya vemos el nombre. ¿Qué nombres nos podéis dar y qué os dicen los niños de ello? Bueno, pues el proyecto es un proyecto anual y son personajes de Zamora. Este año son personajes de Zamora que están ordenados de forma cronológica. Hemos empezado con Ramón Álvarez y vamos a terminar pues con el piragüista, con el gran piragüista. Y pues, damos a Comonte, damos a Ramón Álvarez, damos a Baltasar Lobo, damos a Ángel Nieto, ¿sabes? Son pues de todas las características y de todos los rangos, desde pintores, poetas, escultores, y tenemos mucha suerte en Zamora porque aún nos cruzamos con ellos. Nos podemos cruzar pues con Antonio Pedrero, con José María Mezquita. Y bueno, y además yo siempre insisto a los niños que tenemos que ser detectives en nuestra ciudad, que según vamos paseando vamos viendo muchísimas obras de muchos escultores, muchos artistas, muchos pintores que estamos aprendiendo este año en el proyecto. Claro, de una forma didáctica me imagino, se lo presentáis y oye, que no siempre es estudiar y con los codos, más que nada es una actividad. Además son ellos los que lo investigan, con sus familias. Sí. Le llevan el libro viajero a casa, el protagonista de la semana, y con sus padres pues buscan información, se hacen fotos delante de las obras, luego vienen, se lo cuentan a los compañeros y hacen un pequeño taller en el aula. Oye, la verdad que nos dan ganas casi de estar nosotras también y adentrarnos nosotros en este proyecto. ¿Desde hace cuánto lo lleváis desarrollando? ¿Cuánto lleva todo el curso? No sé si en los últimos meses. Un proyecto anual. Hemos empezado en octubre y terminaremos en mayo. Este año pues estamos trabajando personajes de Zamora, pero queremos que nuestros alumnos aprendan la cultura, que aprendan la gastronomía, que aprendan los paisajes de nuestra provincia, entonces se irá alargando año tras año. Que Zamora es una provincia preciosa, tenemos que aprender mucho de ella y de nuestros antepasados y nuestra gente que nos ha aportado tanto. Susana, ¿cómo es la actitud de los niños? Ya me estáis diciendo que la verdad que es un juego, casi es como un juego, ¿no? Que al final que aprendes. ¿Cómo es la actitud de los niños? ¿Estáis encantadas por lo que me habéis dicho previamente? A los niños les encanta, porque es que es muy curioso además eso, preguntarles, la escultura de Viriato, te dicen, pues Eduardo Barrón la hizo, entonces se convierten en expertos. Cuando yo entro a clases les saludo y les pregunto, a ellos les encanta contarte lo que saben de ellos. Entonces es muy curioso luego oírlos por Zamora, decir cosas que dices, bueno, a esta edad y que sepan estas cosas, pues llama la atención. Y a las familias. Las familias, hay veces, pues no conocíamos a este personaje tanto y vienen con muchísima ilusión al centro y muchas ganas de poner en práctica lo que han aprendido de ese artista. Son todos mini artistas de repente y vamos, les animamos a que sigan viniendo y que se muestren así de espontáneos, que al principio les da un poco de miedo, pero luego están encantados de compartir ese ratito. Están saliendo talleres muy interesantes, con las familias. Sí, claro, que al final no solo es cosa de los alumnos, sino también que involucra a las familias y eso también quiere decir algo también para pasar tiempo en familia, que también esto es muy importante. Es el objetivo. Sí, claro. Es muy importante porque también muchas veces ahora que estamos casi en el mundo de las tecnologías, estamos con el móvil, no nos separamos del móvil, del ordenador. Oye, pues impulsar este tipo de actividades para que tanto yo como sus padres, sus primos, los amigos salgan a la calle y empiecen a disfrutar un poco pues lo que me habéis comentado, ¿no? Del patrimonio. Eso es, levantar la vista y ver lo que tenemos alrededor, que es mucho. Y no se dan cuenta de la ciudad tan bonita que tenemos hasta que se ponen a observarla. Chicas, ¿cuáles son los proyectos más que se desarrollan en la Medalla Milagrosa? Este es uno de los proyectos. ¿Qué más actividades hacéis aquí en este centro educativo? Pues este año, en este momento estamos totalmente inmersos en el taller de Semana Santa.
que ya llevamos muchísimos años haciéndolo. Es un clásico entre los alumnos, familias y profesorado del colegio, y pues vamos a hacer este año la misma procesión del año pasado, las 7 palabras, y ahora también estamos pues cosiendo caperuces, pintando achones, sabiendo quién es el Cristo que sale, las palabras de Jesús, o sea, ya lo tenemos más o menos hilado. Está todo hiladísimo, está todo preparado, y vosotras yo os veo también encantadas porque estas cosas al final también involucran al profesorado. Sí, tiene que partir de la ilusión. Somos las primeras que estamos muy ilusionadas con este tipo de proyectos porque amamos nuestra provincia, amamos nuestras tradiciones y siempre es lo que intentamos inculcarles a ellos. Bueno, Susana, Eva, creo que nos lo habéis comentado todo, este proyecto que la verdad que llama mucho la atención, y por supuesto pues presentar al alumnado de una forma, pues aprender que no siempre es chapar con los codos, ¿no? Que muchas veces nos ponemos así, no, va más allá, el aprendizaje más de forma didáctica, de forma más divertida. Así que chicas, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. A vosotros. Bueno, pues ahí lo tienen, un centro educativo realizando esos trabajos que siempre son tan buenos cuando se hacen con esa parte práctica, es la mejor manera de aprender. Vamos a continuar y les decíamos antes que hoy les invitamos a relajarse con nosotros. Vamos a entrar en un espacio que hay en Zamora que es perfecto para desconectar y reconectar. Hoy nos vamos al Centro Alma Yoga. Alma Yoga cumple 2 años y precisamente por eso nos hemos querido adentrar aquí para contar, entre otras cosas, el papel que desempeña la disciplina del yoga, pero podemos contar muchísimas cosas más. Vamos a estar con la protagonista, con Silvia Rodríguez, la propietaria de este gran centro que ya con solo tocar, dar un paso aquí, te adentras, te sumerges en un mundo que sobre todo se respira muchísima tranquilidad. Silvia, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Se te conoce en el ámbito de la restauración, de la organización de bodas. ¿Cómo has sido hasta llegar aquí? Pues comencé muy joven en la organización de eventos y bodas. Y fíjate, hay algo curioso, que realmente nunca pensé en organizar eventos y bodas, pero bueno, surgió, la vida me llevó a ese proyecto y se convirtió en mi pasión. Y me dediqué durante 22 años de mi vida, pues como yo siempre he dicho, a cumplir sueños. Porque en mi trabajo, pues mi creatividad, mi sensibilidad, mi amor hacia las personas, porque siempre me ha gustado mucho el contacto con la gente. Y han sido 22 años muy apasionantes, de manera fortuita, ya te digo que entré en NH en prácticas y fíjate qué camino más largo y a la vez es verdad que se me ha hecho corto, pero una trayectoria muy bonita. Llegué allí y bueno, fíjate ahora donde he acabado desembocando, que ahora seguiremos hablando y te comentaré. Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese camino? Me has comentado que la restauración, organización de bodas, pero claro, hasta llegar a crear esto, que al final esto es tuyo, ¿cómo ha sido ese camino? Cuéntanos cómo han sido esas piedrecitas que has ido construyendo. Piedrecitas, bueno, pues la verdad que yo he vivido mi trayectoria profesional de una manera muy bella, muy bonita. Ha habido 2 proyectos laborales muy importantes en mi vida, que uno fue NH Palacio de Duero, donde, bueno, pues fue un proyecto que no comenzaba de cero, pero sí que a nivel organizativo, en bodas y eventos, todo el equipo, bueno, mi amigo, mi partner Nacho de las Heras, que también comenzó conmigo ese proyecto, pues digamos que ha sido uno de los más importantes, pero quizás el que superó a NH con creces fue Finca Maradela, un proyecto que comencé de cero. Un proyecto, los 2 me pusieron a prueba, pero quizás Finca Maradela ha sido el más titánico, el más duro, donde me puse a prueba a mí misma, puse a prueba mi resiliencia, mi fuerza, mi capacidad de lucha. Y bueno, fue un proyecto que nos costó mucho sacar adelante, pero del cual me siento muy orgullosa. Sin esos 2 proyectos, en los que he atravesado desiertos, como siempre dicen, hay que cruzar el foso para llegar al castillo. Sin esos fosos yo creo que este proyecto nunca hubiera sido posible, porque sin todo lo que he recogido atrás, sin lo de atrás no sería la Silvia que soy hoy. Y al hilo de esto te quería comentar algo también. ¿Qué ocurre? Que cuando atraviesas momentos como atravesamos todos, donde tienes que, pues eso, ponerte a prueba a ti misma,
cuando se presenta la oportunidad de cumplir mi propio sueño, que llevaba ya muchos años cumpliendo los sueños de otros, siempre me considero un poco egoísta de la felicidad ajena, pero entendía que necesitaba algo mío propio, un proyecto que yo pudiera, pues eso, sentir que era mío, volcar todo lo que había dentro de mí. Pues construí esta crisálida, bueno, de la crisálida, digamos, de este proyecto crisálida, cristalicé Alma Yoga, y sin eso hoy no existiría Alma Yoga, evidentemente, porque fruto de eso, como te comentaba, soy quien soy. Y si no hubiese pasado por esos traumas en mi vida, no hubiera descubierto el yoga. Es algo muy importante. El por qué llego aquí es a través de toda esa dedicación, de ese estrés, de esa ansiedad, de, bueno, pues esos proyectos tan titánicos, ya te digo, sobre todo en último, y mi refugio era era el yoga. Y bueno, pues aquí llegué al mundo del yoga a través de, pues como refugio, digamos. ¿Cómo ha sido eso de reinventarte? Porque al final dejas atrás muchos años, 20 años son muchos, es reinventarte y superar una barrera de miedo, ¿no? De miedo, de confusión, un poco de no saber qué va a pasar en ese futuro tan cercano. Sí, mira, yo también quiero, al hilo de la pregunta que me realizas, que me haces, es comentarle a la gente que yo creo que no hay edad para nada, que vivimos, yo así lo creo, nos construimos, edificamos a base de sueños. Si no hay sueños en la vida, ¿qué te quedó? Y es verdad que yo en mi caso, que es lo que te quería comentar antes, pero me he ido un poquito, me he enrollado demasiado y me he ido de lo que te quería comentar, que era eso justamente. Animo a la gente a reinventarse, que es verdad que hay miedos, ¿cómo no voy a tener miedo? Si a la vuelta de la esquina cumplo 50 años, se me conoce en esta ciudad tan pequeña por organizar eventos y es como de dónde surge todo esto, ¿no? Y mi miedo era, ¿seré capaz de sacar adelante este proyecto? Y sí se puede. Si tienes ilusión, voluntad y estás dispuesto a traspasar el miedo, después de traspasarlo y atravesarlo, que también es necesario, surge la magia. Entonces yo creo que no hay edad. También es verdad que a mí me han parado mucho pues, mi pareja, mi familia, mis amigos, y esa resiliencia de la que te hablaba antes. Es muy importante, pero si no hay miedo, no hay propósito tampoco, ¿sabes? Crecemos con el miedo, es necesario. Entonces, sí, abogo porque no hay un límite para nada. Todo está aquí y aquí, como comentábamos fuera de cámaras. ¿Cómo han sido esos primeros años? Porque esos primeros meses... No 20 euros. Claro, al final, ahora son 2 años los que se cumplen Alma Yoga, pero esos primeros meses, ¿cómo lo recuerdas? Pues mira, mudar la piel es harto difícil, porque al principio yo no me reconocía, yo iba incluso en la alimentaria, tú trabajas en un sector, pues en las bodas, me tienes que ir de otra manera, arreglada, de repente me veo en chándal con zapatillas, y es verdad que antes de llegar hasta aquí empecé desde el barro, y yo decía, madre mía, pues empecé por pueblos, por gimnasios, impartiendo yoga, por asociaciones, y no veía el momento de asentarme en un centro donde la gente abriera la puerta y sintiera un hogar. Llegó, pero hasta que he llegado, pues sí, he tenido que comenzar desde abajo, pero también es bonito. Es bonito porque es como si escalaras una montaña. Si todo te lo dan fácil y todo hecho, no se disfruta igual. Ha sido difícil y yo creo que ya mudé mi piel, ya esa crisálida de la que te hablaba, creo que está ya en modo mariposa. ¿Cómo llega Silvia a una Silvia, al final un poco desconocida en este mundo? Pero bueno, al final hay muchas cosas de las que no se ven. Tú solo sabes cómo llega Silvia aquí a Alma Yoga. Pues mira, yo descubro el yoga, te hemos dado una pincelada antes, principalmente a través o a raíz de un accidente de tráfico. No queda mi cuerpo bien encajado cuando tuve una luxación de cadera y el futurible era que iba a quedarme coja. Y es verdad que llevé una alza mucho tiempo, con muletas, fue un proceso largo de recuperación. Y fíjate, hace más de 20 años me hablaron del yoga. Y dije yo, me sonaba a esta gente que estaba un poco huida en esa época, ¿no? Pantalones anchos. Y mis padres estaban totalmente en contra de que yo fuera yoga, que eso era sectario. Pues yo fui. A pesar de todo fui. Y aparte de que se me corrigió esa dolencia, fíjate que hoy en día no estoy coja, yo descubrí que entraba en ese centro, en ese centro de yoga, y algo mágico ocurría.
dejaba una parte fuera de mí, que eran pues, las preocupaciones, el dolor, quizás también físico, la mente, pues como la tenemos todos acelerada, y cuando salía era nueva. Y yo dije, ostras, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces decidí ponerme a estudiar y a formarme. Ha sido una formación larga, como te comentaba también fuera de cámaras, hay que estudiar mucho. Yo me he formado en la Escuela Internacional de Yoga de Madrid, estudiaba por la noche, los ratos libres, y en conjunto he estudiado 5 años, anatomía, psicología, filosofía, asanas, dicción, un montón de áreas o ramas. O sea que ser profesor de yoga no es lo que te explicaba, veo un tutorial y ala, me creo el papel. Hay mucho esfuerzo detrás, aprender sánscrito, leerte un montón de libros para poder trasladar todo eso a los demás. No es una disciplina física, es algo mucho más importante, más holístico, más espiritual. También me comentabas que el COVID fue algo también muy importante para ti, para avanzar en esos estudios, y también vivías que has estado leyendo. Sí, la verdad que si no es por el COVID, que nos mantuvo por desgracia confinados mucho tiempo en casa, yo no hubiera podido desarrollarme como profesora, porque no es fácil hay que estudiar mucho. Y bueno, ahí ya me dio la posibilidad de terminar esa etapa y luego ya especializarme en yoga restaurativo, yoga orientada a la infancia. La verdad que este viaje es apasionante porque no tiene fin, ¿sabes? Hay tantas ramificaciones en el mundo del yoga que todo dices, ay, esto le podría venir bien a tal alumna, esto le podría venir bien a tal alumno. Entonces, y también mi manera ávida de ser, por aprender, pues es una evolución constante, es bonito, es muy gratificante. Me comentabas antes que a raíz de un accidente de tráfico vistes el papel que desempeña la yoga, pero ¿qué hay detrás de la yoga? Porque muchas veces lo vemos como algo espiritual. ¿Qué hay detrás? ¿Qué beneficios tiene? Pues muchísimos. Mira, yo creo que hoy en día cada vez se está poniendo más de moda la práctica de yoga, pero creo que es muy importante en la sociedad actual en la que vivimos, porque considero que cada vez está más deshumanizada. No digo que no haya humanidad, digo que cada vez está más deshumanizada. Hay una absoluta pérdida de escucha interior. No sabemos colocar las emociones, no sabemos escucharnos ni respirar, y eso provoca que siempre estemos enfadados, la mente siempre quiere más. Entonces, ¿qué hay detrás del yoga? Pues detrás del yoga hay mucho más que algo físico, es una escucha, una propiocepción. Cuando tú paras, te permites parar, que es lo que hacemos en las prácticas de yoga al inicio y al cierre, te tienes que escuchar, sí o sí. Y eso recoloca muchas cosas en tu vida. Hay veces que por no escucharnos no encontramos la salida, y es que está ahí. Solo tienes que parar y escucharte. Y si encima de parar y escucharte sueltas a través de diferentes posturas o de un yoga dinámico, donde, por ejemplo, tenemos aquí impartimos la práctica de yoga con calor, con placas de infrarrojos, que lo que hacen es oxigenar las células, trabajan muy bien a nivel muscular. Es genial cuando alguien llega, yo los veo entrar, porque además como yo vengo de ese lado, los palpo y vienen y me lo dicen, vengo con un estrés, hoy no puedo más. Y no te preocupes. Y ves el resultado final, cuando dices, ¡guau! Es que lo he soltado todo aquí, es mágico, es unir cuerpo, mente y alma. Y si me apuras, espíritu. Sí que es cierto una cosa, las personas que no están preparadas para escucharse no vuelven. Pero no es un momento, no pasa nada. No siempre estamos preparados para parar, ¿sabes? O te para la vida o te para el cuerpo. Eso es así. ¿Y Alma Yoga qué es? Porque vemos aquí en esta sala, detrás de ello hay un montón de frases motivadoras, aceites esenciales, cuentos, relatos. Yo creo que ya te sumerge, ¿no? en esa esfera que me comentabas un poco de desconexión, que es verdad que la mente incluso ya no piensa, no está dando vueltas. Aquí ya te adentras y te adentras bien y ya quedas relajada. Mira, yo este proyecto por suerte he tenido tiempo de mascarlo mucho en mi mente. Hasta que he llegado aquí he tenido la posibilidad de estar 2 años de acá para allá, como te explicaba, intentando recomponerme yo también por dentro, porque es muy duro dejar una carrera profesional que amas y convertirte en otra persona, ¿no? Entiéndeme, a nivel profesional. Pero también te cambia emocionalmente, te cambia por dentro, hay una crisis interior. Yo sabía que aquí quería crear una coctelera de muchas cosas. No es un centro de yoga al uso, es una comunidad. Entonces, para mí es importante desde el aroma. Cuando llegas tiene que oler que algo
te entre por el olfato. Trabajo con aceites esenciales porque mientras tú hueles un aroma, por ejemplo, un milavelán, una bergamota, ya tu cerebro ya no está pensando. El aroma te transporta a algo. Y siempre le digo a mis alumnos, hay aromas que te impiden pensar en negativo. Es así. En esa coctelera que he creado, todo es importante. El orden, la limpieza, evidentemente. La iluminación, las velas, frases motivadoras, cuentos. Removemos también, me gusta remover mucho también la conciencia. Y recuperar esos valores que creo que se van perdiendo a través de relatos. Hay clases muy motivadoras para ayudarte. Yo creo que todos también, como que palpo, y yo lo he vivenciado, la autoestima fluctúa, no siempre estás arriba. Recordarte que tú lo eres todo y que todo está en ti. Entonces, bueno, Alma Yoga es una experiencia sensorial, donde la gente, yo quiero que se sienta en casa. Y como te digo, es una comunidad porque ya que llevamos 2 años, ya se van engranando las piezas. Es un lugar donde compartimos, donde nos sentimos humanos, donde nos volvemos a humanizar, donde la gente le cuenta a otra persona, pues a mí me ha pasado esto, me siento mal. Y esa empatización global hace que la gente se sienta en su casa. Este es el hogar de muchas personas y es lo que quiero que siga siendo. Y sobre el futuro, Silvia, ¿cuál es el futuro de Alma Yoga? Un presente muy presente, pero ¿y el futuro? No sé si hay alguna meta por cumplir. Pues mira, yo creo que viviré de sueños toda mi vida. El día que no tenga un sueño creo que moriré de pena. Y el siguiente proyecto que tengo en mente es crear retiros sensoriales. Crear retiros porque además me lo demandan los alumnos y creo que sería muy bonito organizar retiros. Seguramente, vamos, sí, ya te lo confirmo porque me lo han confirmado esta mañana, nos llevamos a cabo en Santander y ya informaremos a través de las redes sociales, pero quiero ramificarme, expandirme, llegar a cuanta más gente mejor, porque de verdad que hace mucho bien a la sociedad. De hecho, tengo alumnas así como broma, que desde que vienen a yoga, cuando llegan a casa, a mí me llaman los maridos de algunas de mis alumnas las hierbas, porque como siempre estoy con los aceites, y cada vez que llega alguien me dice, me encuentro horrible este aceite, ¿sabes? Como que ya les voy dando pautas, ¿no? Y me dicen, esta chica del centro de yoga, ese Alma Yoga, nos mete algo en el aceite, porque no llegas igual, o sea, como que llegan muy contentas, muy livianas y relajadas. Entonces, bueno, te da algo, una anécdota, una tontería. Pero sí quería comentar antes de nada, pues estamos ya llevando la entrevista, que verdad que sí, como hablo poco. Yo quería agradecerle de verdad a todos mis alumnos su cariño, su implicación, su apertura, su humanidad, porque compartir es muy importante para no sentirte solo. ¿Sabes? Si estás atravesando un duelo, como por ejemplo es en mi caso. Mi padre falleció hace 3 años y para mí el camino del yoga, la muleta del yoga, me hizo entender la muerte como algo mucho más bello, no tan dramático. Entonces cuando la gente aquí viene y se abre y cuenta qué le ocurre, porque yo he visto a gente llorar en meditaciones, abrirse, o sea, tú no los saludos, no lo veo porque están tumbados, pero yo sí los veo, llorar y soltar algo. Y cuando lo comparten y alguien le cuenta que ya atravesó ese camino y que esta es su herramienta, a ver si te sirve la mía, es mágico. Entonces yo agradezco de corazón a todos mis alumnos, porque sin ellos esto no existiría. Y ellos son el alma de este lugar. Pues nos despedimos, creo que nos has contado todo lo que es Alma Yoga, porque al final Alma Yoga también es el espíritu, ¿no?, de todo lo que has construido, que no es poco, que son 2 años. Gracias por contarnos en profundidad. Gracias a ti, gracias. Como decimos aquí te puedo. Namaste. Gracias. Bueno, señores y señoras, con esta tranquilidad y este relax que nos encanta, hoy ponemos el punto y final a nuestro programa. Recuerden que mañana jueves volvemos con Pasión por Zamora, que es ya el último de esta temporada, porque la semana que viene comenzamos con la programación especial de Semana Santa, y es que nos quedan muy poquitos días.